posiciones y los intereses, ¿no? Porque muchas veces en una negociación las personas lo que dicen abiertamente son sus posiciones, pero en realidad hay mucho más allá. Y para la forma de llegar al fondo es haciendo la pregunta del para qué, para obtener finalmente sus intereses y, como también se dice en la escuela de Harvard, las necesidades. Y para eso también las personas que van a ir a una negociación tienen que pensar en su BATNA, su Best Alternative Choice to Non-Agreement, o MAN, como se dice en español, porque finalmente eso es lo que define cuáles son tus márgenes, ¿no? Cuál es tu máximo, cuál es tu mínimo, y según eso ver que la negociación en la que estás trabajando no exceda estos límites y que además sea el punto en común con el propio BATNA de la otra persona con la que vas a negociar. Excelente. Gracias, Caterine. Se nota que has leído realmente el texto para el día. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién me puede dar un ejemplo concreto sobre el interés y la posición? Una cosa que creo que también es súper importante en las negociaciones, como decían mis compañeros, es entender también la viabilidad de la negociación a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces una de las partes puede estar mejor acomodada para esa negociación y puede presionar, digamos, a que la otra, digamos, en términos de la negociación ceda mucho, pero cede incluso más allá del propio cumplimiento de esa negociación. Entonces creo que es súper importante, digamos, entender, digamos, cuál es el punto también de equilibrio para que sea viable ese resultado fruto de la negociación, porque si no, vos puedes empujarlo y creer que has ganado, pero después en el tiempo la otra parte nunca va a poder cumplir ese acuerdo, fruto de que al final de cuentas ha dado más de lo que en última instancia podía ser. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, a ver, ejemplos. El ejemplo podría ser lo de ayer, lo que nos contaba la negociación con la comunidad para la empresa de la planta hidroeléctrica. Ahí la posición era todo su pliego petitorio con el 25% de utilidad para la comunidad, pero en realidad su interés era restituir como su honor o tal vez su derecho sobre las decisiones que existen sobre la tierra en la que ellos están, pero era la restitución, no necesariamente el 25% de utilidad. Bien, muy bien. Rodrigo, ¿quieres hablar? Profesor, no, buen día. Mi micrófono se activa solo a ratos porque vuelve a recargar la página. Ajá, ok. Profesor, David. Le habla David Yucra, ¿cómo está? Un poco, tal vez en esta parte de lo que usted decía ayer, en los intereses, en esta parte para ponerlo en ejemplificación, tal vez tenía que ver algo con la deuda, con deudas, ¿no? Podría darse un ejemplo en esta parte, porque los intereses de esas personas en algún momento es que realmente reconozcan la deuda, ¿no? Que realmente la persona que la deuda reconozca esto y llegue a cancelarla, ¿no? Y ahí va a empezar a definir una posición, ¿no? Si voy a ceder algo a esa deuda, si la voy a poner en cuotas, si la voy a negociar, tal vez que me pague un porcentaje en efectivo de una vez y el otro lo pagará así, ¿no? Para ir definiendo una posición, pero creo que el interés es lo que, por lo menos a lo que ayer yo veía, tiene que ver con el conocer las necesidades del que está, en este caso, dentro de la negociación, ¿no? Fundamentalmente. Por eso ayer le hacía también una parte de consulta respecto al tema de los tiempos, ¿no? Por muchas veces vas a negociaciones a veces muy rápidas donde no te da tiempo para hacer, especialmente en la venta, ¿no? A veces no te da mucho tiempo como para investigar algunas cosas porque son clientes que aparecen de un rato para otro, ¿no? Y te tienes que dar cuenta de intereses, lo que está buscando en cuestión de minutos, ¿no?
Entonces, esas son ciertas situaciones que se logran dar, ¿no? Pero principalmente creo en lo que usted comentaba, y un ejemplo podrían ser esto, ¿no? Las deudas, ¿no? Muchas veces la gente lo que simplemente quiere es que le reconozcan que hay una deuda, ¿no? Y ya de ahí va a poner la posición en cuándo me vas a pagar, el cómo y todos estos temas, ¿no? Ajá. Ajá. Si me permite. Muy bien. Gracias. Magali, adelante, o Pamela. Pamela, ¿no? Sí. Dale, Pamela. De acuerdo a la lectura también dice, ¿no? Que para llegar a una solución que sea prudente hay que conciliar los intereses, no las posiciones. Y menciona un ejemplo interesante de los alquileres, ¿no? Y que hay que ver, por ejemplo, en el caso del arrendatario, cuál es el interés del arrendatario y del arrendador, ¿no? Porque cada uno tiene un interés diferente, ¿no? Habla, por ejemplo, que el arrendatario va a querer tener una dirección permanente, que obviamente los dos quieren un departamento o un ambiente en buen estado, y que siempre el arrendador va a tender a tener a aumentar el valor del apartamento, ¿no? En cambio, el inquilino, por decirlo así, no, obviamente va a buscar una mejor oferta. Y también es bueno que para ambos menciona, ¿no? Que van a tener una buena relación, y sería tal vez un ejemplo que podría mencionar. Muy bien. ¿Quién más? Magali, creo, ¿no? ¿Quería hablar? Sí, profe. Puntualmente ayer habíamos descrito como dos aspectos importantes, ¿no? El interés de las posiciones y las personas del problema, que también forman parte de la negociación. Y una negociación se va a dar cuando una de las partes como que no está conforme con la otra, digamos. Un ejemplo claro, en esta coyuntura, no sé si a mis compañeros les ha pasado, pero en algunas entidades, por ejemplo, el trabajador negociaba con sus empleados, bueno, hemos estado tanto tiempo reforzando, digamos, las estrategias para trabajar desde su casa, y como que ha sido muy difícil y hemos tardado en hacerlo. Entonces, por ejemplo, el empleador decía, sería bueno ustedes tomen también en cuenta que nosotros no hemos retirado ningún personal, todo se ha mantenido en sus puestos, y que también ellos, de cierta forma, como que donen los días que han estado en cuarentena, por así decirlo, como un tipo de vacación. Entonces, ahí los intereses del empleador también son no perjudicar las actividades cotidianas de aquí para adelante, y obviamente también las posiciones como del empleado como tal, ¿no? O sea, hasta dónde yo puedo ceder. Es cierto que mi entidad me ha cubierto por todos los medios posibles, salud, trabajo y todo lo demás, pero hasta dónde también yo puedo ceder, digamos, como empleado, ¿no? Buen ejemplo el que planteas. Realmente, bueno, yo quería hablar de dos cosas sobre la base de las últimas intervenciones. Creo que fue Pamela o Catherine la que mencionó un tema súper importante. Es que está conectado con el subtema que quiero ver antes de hacer el caso. Una de las cosas más importantes al comenzar cualquier proyecto, cualquier tarea, tomar cualquier decisión, hacer cualquier cambio, etcétera, está relacionado con la decisión fundamental, ¿no? Digamos, el trazado del camino debe estar dirigido a un objetivo concreto. Si yo quiero hacer un camino entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Sucre, lo primero que tengo que saber es dónde está la ciudad de La Paz y dónde está la ciudad de Sucre, ¿no? Y en función a eso voy a hacer el camino más eficiente que pueda unir estos dos puntos. Si esto fuese en un papel, obviamente, en la dimensión en la que nos manejamos nosotros, no en especulaciones científicas, la forma más rápida de conectar estos dos puntos es con una línea, ¿no?
Pero la línea puede salir disparada a cualquier lugar si yo no tengo el punto de destino. Entonces, en ese sentido, la dirección de nuestro camino es fundamental, ¿no? Tenemos que saber cuál es el objeto, cuál es la finalidad de nuestra negociación. Y ahí hemos visto que el pilar fundamental, el primer pilar de esta planificación es identificar realmente cuál es mi objetivo. Entonces, la ciudad de Sucre está en un determinado punto, ¿no? Si yo quiero llegar a Sucre, voy a poner un meridiano, un paralelo, una coordenada específica, y no me voy a perder. Pero si yo quiero que Sucre sea algún lugar entre La Paz y Cochabamba, entonces mi camino realmente no va a llegar a destino, ¿no? Y de ahí viene la diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Yo quiero que el lugar sea más cerca, quiero que Sucre sea en un lugar cercano a Cochabamba, ¿no? Pero en realidad no es lo que yo necesito. Yo necesito un camino que objetivamente me lleve de La Paz a Sucre, ¿no? Graficando ese tema, en una infinidad de veces, ya, más de las veces que uno cree, nosotros nos dejamos llevar por lo que queremos, ¿no? Que sea más cerca, que sea más conveniente, que sea mejor, y justificamos en nuestro esquema mental las razones por las cuales nuestro destino no va a estar a, no sé, digamos, 900 kilómetros de La Paz, sino a 700 kilómetros. Porque nos conviene, porque se gasta menos dinero, porque nos gusta más. Pero en la doctrina, ese querer se vuelve una jaula. Se vuelve una jaula que nosotros mismos nos ponemos y está revestida de un carácter subjetivo del ego, de lo que yo he dicho que quiero, ¿no? Y después tengo que justificar. La justificación es infinita. Uno puede justificar absolutamente todo. Siempre van a haber fundamentos subjetivos, van a llevar a justificar lo que queremos. Pero es otra cosa y es muchísimo más objetivo, es realmente objetivizar el tema cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué necesitamos? ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Y ahí se identifica el interés, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, es importante pensar que muchas veces hay pseudo negociaciones. O sea, negociaciones falsas, expectativas falsas que uno se hace o que la otra parte tiene o que las partes generan entre ellas. Estas pseudo negociaciones o negociaciones falsas muchísimas veces confunden el verdadero propósito y la necesidad y el para qué construir un camino a cierto lugar, ¿no? En el tema, por ejemplo, político, social, las divergencias con los sindicatos, etcétera, existen muchas pseudo negociaciones. Como veíamos ayer, el típico pliego de condiciones que tiene 15 puntos, ¿no? Entonces, dentro de esos 15 puntos, a veces ninguno de los puntos realmente es algo que el sindicato, que los trabajadores, que los comunarios, o qué sé yo, necesitan. En el extremo, a veces todo es como una bomba de humo para cubrir u obtener otro interés. En el tema político,
existen negociaciones falsas todo el tiempo. O sea, no es ningún secreto inventarse un conflicto social para tapar otro. Entonces aparecen las pseudo negociaciones, o en el pliego de condiciones aparecen 15 ítems, de los cuales uno es el importante. Entonces, es bueno saber esto, otra vez por dos razones, porque uno puede ser un sujeto activo o un sujeto pasivo. Lo grave es cuando eres pasivo y eres víctima de la estrategia de otra parte que te hace creer que estás negociando, que te hace creer que vas a conseguir algo, cuando lo que está en discusión es imposible. Por ejemplo, volviendo al caso que me ocupó hace varios años, en el caso de la comunidad campesina que nos pedía la cuarta parte, el 25% de las utilidades, probablemente muchos de los comunarios estaban ilusionados en ese objetivo, ¿no? Pero las partes que negociábamos, los representantes de la empresa y los representantes de la comunidad, digamos, en este caso eran los ancianos, los jilacatas, los que tenían más peso en la comunidad, los que estaban ahí con el bastón de mando de esa gestión, realmente sabían que jamás les íbamos a dar 25% de las utilidades. Impensable. En una comunidad que tenía en una zona que tenía decenas de comunidades, a una comunidad, por no decir un pequeño caserío, no le íbamos a dar la cuarta parte de las utilidades. Entonces, digamos, los miembros de esa comunidad probablemente fueron sometidos a un movimiento, a un bloqueo, a una ilusión, a una percepción de ilusión totalmente falso. Pero obviamente validó el ejercicio de autoridad, obviamente produjo, digamos, resultados de gestión, ¿no? No de fin, pero de gestión, que en política son importantes. Los sindicateros hacen política y sobre todo hacen política con su propia gente, ¿no? Tienen, o sea, el líder sindical, el líder laboral, el líder político, que no insulta, que no es agresivo, que no es incisivo, que no es incluso, por no decir violento, absolutamente enfático, para la percepción de su gente, es un líder débil. En eso yo les digo, personalmente, en el ejercicio de mi profesión como abogado, en los casos de litigio, en los casos en los que yo he defendido a alguien frente a un juez, frente a un árbitro, yo me he dado cuenta, pese a que no es mi estilo, no tengo un estilo confrontacional, he visto que mi cliente se sentía más servido, más cubierto por mis servicios, si yo era agresivo con la otra parte. Entonces, es impresionante el mundo de la percepción y los juegos que hay dentro de los juegos, ¿no? Hay juegos dentro de juegos, juegos dentro de juegos. En el término juego me refiero a esta dinámica de negociación que hay. La negociación es un juego. Yo considero que es un juego. No porque sea algo irrelevante o porque sea algo infantil, sino porque el resultado depende del seguimiento de las reglas y de la habilidad de los jugadores. Como cuando uno juega ajedrez.
para poder jugar ajedrez, que es uno de mis juegos favoritos, la regla, el primer paso, lo primero es conocer las reglas, ¿no? Si yo no sé cómo mover las fichas, si no sé cómo se mueve el caballo, a diferencia del alfiler, entonces no puedo avanzar. No puedo realmente jugar. Una vez conocidas las reglas de este juego que se la experiencia es la única que realmente nos va a ayudar a tener resultados positivos. Siempre pensando que la contraparte puede jugar peor, igual o mejor que uno. Hay gente que tiene habilidades negociadoras innatas. Hay gente que es absolutamente persuasiva. Hay gente que es absolutamente dura o fuerte en sus negociaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que analizar si estoy en un juego de negociación. ¿Qué tipo de negociación es? ¿Qué tipo de persona está frente a mí? ¿Qué tipo de persona soy yo desde el punto de vista de la negociación? ¿Soy un negociador boina verde? ¿Soy un negociador win-win? ¿Soy un negociador transador? ¿Soy un negociador obsequioso? ¿Soy un negociador huidizo? Dentro de esos estilos, ¿cuál es mi tendencia? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo puedo manejar ese bagaje de posibilidades y de elementos subjetivos que van a alterar una relación que debería ser objetiva? Entonces, las pseudo-negociaciones tienen el aspecto positivo, el aspecto activo, y el aspecto pasivo. No ser víctima, no ser ese miembro de la comunidad que cree que va a obtener la cuarta parte de utilidades y por eso estuvo una semana en una escuelita, ¿no? Y desde el punto de vista activo, saber utilizar esta herramienta que se puede constituir en una herramienta de la negociación falsa, ¿no? Te voy a dar la impresión de que estás negociando esto y esto y esto. O te voy a dar la percepción de que me has ganado. Esa es una táctica absolutamente interesante, ¿no? Dentro de la terminología inglesa hay, por ejemplo, una frase que dice winning by losing. ¿Quién podría traducir esa expresión, por favor? Disculpe, ¿puedes repetir la expresión, por favor? Winning by losing. La expresión es winning by losing. Al final de cuentas, como ganar perdiendo, ¿no? Marco, yo creo O sea, que al como final de que cuentas una que todo es se- una percepción. Perdón. Pamela, dale. Sí que la Adelante, expresión Pamela. me suena que como para ganar uno tiene que ceder y tiene que retroceder. Era más o menos como la negociación de la antigüedad. O sea, las posiciones eran, si no me equivoco, del vendedor 75 y del 15 iniciales. Entonces no, era imposible llegar a un trato. La única forma de encontrar un acuerdo iba a ser que la persona que vende acepte disminuir el precio en alguna medida, y por el otro lado que la persona que compra acepte pagar algo más por ese objeto. Entonces, para el acuerdo necesariamente, y para que en este caso, en este ejemplo, se daría cuando se realice la venta, ahí sí habría una posición que a ambos les va a beneficiar.
el que quiere vender algo lo va a lograr y la persona que está comprando también, ¿no? Entonces tendrían ambos que ceder, porque si ambos se mantienen en su posición, ninguno ni vende ni el otro compra. Ya, muy Marco, bien. complementando lo que dice mi compañera, muchas veces en la negociación uno está muy enfocado en lo que quiere, cuánto puede ceder y cómo va a armar su estrategia en torno a su posición. Y a veces hay mucha gente que negocia en base a la posición del otro, ¿no? En analizar el otro, cuánto es lo mínimo dispuesto para que está, digamos, en esta negociación para salir contento. Y al final de cuentas, en las negociaciones todo es una sensación de percepción, ¿no? O sea, todos tenemos el número atrás mínimo deseable y nuestro mejor escenario. Entonces, ese winning by losing me parece que es hacerle creer, digamos, a la otra parte que nosotros tenemos una posición tal vez más dura o que nuestro número está muy por encima del número que sabemos que queremos llegar para acordar, y en base a eso irle dando la sensación en el transcurso de la negociación de un malestar nuestro para que él genere una sensación de que nos está ganando, pero en última instancia nosotros estamos llevando la negociación para cerrar en ese número previo analizado por nuestra parte. Eso sucede mucho. La verdad es que a veces uno va a una negociación y cree que ha salido ganando y después entiende y dice, ¿qué pasaba si la otra parte en realidad esto era lo que ellos querían y nunca me lo han mostrado esa intención? Y por eso yo he seguido ese rumbo, ¿no? Exacto. Miren, yo en el devenir del ejercicio profesional como abogado independiente, he tenido obviamente relaciones con mis propios clientes, ¿no? Con los cuales yo negocio mis honorarios, negocio servicios, tiempos, contratos, qué sé yo, ¿no? Y yo muchas veces he tenido la negociación del cobro de honorarios, ¿no? Entonces, tengo algunos clientes que son absolutamente fieles, que me consultan todo, ¿no? Y son, desde el punto de vista de mi oficina, son ingresos, flujos que a lo largo del tiempo siempre benefician a la oficina, ¿no? Pero hay muchos de ellos que siempre negocian una disminución de honorarios, ¿no? Yo he aprendido que existe la teoría de que nunca bajes tu precio, ¿no? De que si te valoras a ti mismo y no sé, tu hora de trabajo vale $200, no la puedes dar a 190. Existe esa teoría. Pero yo, la verdad, mi método de trabajo es que puedo disminuir mi hora de trabajo en estos clientes que son recurrentes, ¿no? Gano perdiendo. Pierdo esta vez que te voy a cobrar 190 en vez de 200, pero sé que así como la casera de mi mamá, mi casero cliente, empresario, va a seguir consultando, no por las rebajas, sino porque está contento con mi trabajo, pero adicionalmente existe la percepción, existe el aspecto subjetivo de que él ha ganado, ¿no? Ahora, evidentemente, si esa disminución, si esa pérdida en mis honorarios desequilibraría mi costo-beneficio del tiempo empleado en ese trabajo, no lo haría, ¿no? Pero ese dejarme ganar, en realidad, en el fondo, me hace. Entonces, es importante ver que dentro de las negociaciones, dentro de las pseudo negociaciones, existe una infinidad de elementos subjetivos que uno tiene que saber manejar. Todos de alguna manera los manejan empíricamente.
pero es diferente cuando forma parte del análisis, cuando forma parte de la realidad, ¿no? En términos generales, la negociación sirve para solucionar o prevenir conflictos. O sea, el conflicto es entendido como una disociación de dos ideas. Vamos a ver después cuál es el concepto real de conflicto para una negociación. Pero yo quisiera mostrarles, quisiera compartir con ustedes un gráfico. Tati, perdonen un segundo. Tatiana. Sí. Tatiana, ¿me ayudas a compartir un gráfico, por favor? Lo tengo abierto en mi computadora. O sea, eres el que te enseñó, porque yo soy... No, es una imagen que la tengo en la computadora, Tati. Haz clic en el icono al lado de tu cámara. Esperen un segundo, por favor. No sé por qué no acepta. El cuadradito al lado de tu cámara. Sí, me dice, debes instalar esta extensión de Chrome. ¿Estás con Chrome? Sí. A ver, te la voy a pasar, Tati. Ok. Bueno, a ver, mientras esto... Pásamelo por correo, por WhatsApp. Sí, te lo estoy pasando ahora. Ya está. Profesor, Sí. profesor, mientras soluciona, a ver, me gustaría comentar o consultar o buscar algunas no sé, algunas puntualizaciones que nos ayuden, que en las negociaciones, digamos, de acuerdo a lo que comentaron hace un momento, yo creo que de lo que se trata de buscar es
que al final ambas partes estén contentos con esa negociación y sobre todo que la relación después de esa negociación mejore, ¿no? Creo que ese es el objetivo, creo, principal, ¿no? Y porque yo puedo tal vez tener la habilidad para poder convencer y decirle que no sé, si estoy comprando, que me haga un mejor precio, pero después la otra parte puede sentirse de que perdió en esa negociación y no va a haber más adelante una. Entonces, eso es en realidad lo que a mí me gustaría encontrar, esa transparencia, esas puntualizaciones que nos van a ayudar a que ambas partes estemos contentos por la negociación y que la relación mejore después de esta. El objetivo de la concreción de un acuerdo a través de una negociación tendría que ser eficiente y sostenible en el tiempo, ¿no? Como hemos visto ayer. La única forma en la que sea eficiente, sostenible en el tiempo y sabio desde el punto de vista del cumplimiento de los intereses de las partes, ¿no? Y que genere ese sentimiento de satisfacción, es que la estructura y el resultado de la negociación sea objetivo. La tarea que tenemos nosotros para llegar a un acuerdo negociado de esa naturaleza es objetivizar la negociación. El 90%, como dijimos ayer, del contenido y de la interacción en un proceso de negociación es subjetivo. El 90% de ese contenido es subjetivo, porque nos dejamos llevar por elementos que nos llevan a una interacción en la cual las emociones, la comunicación y la percepción de la realidad, de nosotros, de la otra parte, del objetivo buscado, están nublados como en una película, como en la película Matrix, ¿no? The Matrix, que han visto seguro la mayoría. La negociación tiene un velo, una cortina que te deja ver ciertas cosas y otras no, ¿no? Entonces, todo este curso precisamente está destinado a que el acuerdo al que llegues tú después de un proceso de negociación sea sostenible en el tiempo, sea sabio y sea efectivo. Y eso no significa que tengas solo la sensación de estar contento con tu negociación, ¿no? Porque, como decía Alejandro Castellanos, uno puede tener la sensación de que le ha ganado al otro, pero la sensación pura y vana no me sirve. En negociaciones reales, ¿no? En negociaciones serias, importantes, yo tengo que comprobar que mi resultado es adecuado. Si no, seguimos viviendo en el mundo de la subjetividad, de que he estado contento, ¿no? En el ejemplo del auto de ayer, uno puede estar contento porque, mira, te hubiera aceptado $10,000 y me has pagado 11. Y esa alegría se termina cuando el otro te dice, yo te hubiera podido pagar hasta 13, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios en esta clase que nos van a permitir
tener herramientas, tener conciencia de que al final debemos tener resultados, tenemos que tener una metodología y tenemos que tener una estructura objetiva de la negociación. Marco. Santi, ya veo el esquema, gracias. Perfecto. Pueden ver ustedes el cuadro, ¿no? Sí, profesor. Sí, se ve. Ok, perfecto. El proceso de conflicto, ¿no? Creo que era Mónica ayer, no me acuerdo exactamente, nos hablaba de los procesos conflictivos en Bolivia, ¿no? Porque somos un taller de investigación. Sí, Bolivia tiene varios mundos y esquemas de conflictividad bien difíciles, ¿no? A un nivel micro, aplicado a la conflictividad en las negociaciones, ¿ya? Puede decirse que el conflicto es la materia prima de la negociación. La negociación obedece a un proceso, es un fenómeno, es una entidad, digamos, entre comillas, ¿no? Es algo que ocurre, es algo real, tiene existencia. Y muchas disciplinas estudian el conflicto. Entonces hay muchas formas de abordar el conflicto desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista histórico, psicológico. En esta clase de negociación analizamos el proceso de conflicto como un insumo de la negociación. O sea, la negociación está manipulando, está manejando, está manoseando una masa, una materia que se llama conflicto. Por eso es el insumo que nos permite tener procesos de negociación que pueden ser, que la negociación puede prevenir o puede solucionar un conflicto, ¿no? En este tema particular relacionado a el resultado que va a haber con la interacción de la otra parte o con las múltiples partes que están involucradas en la negociación, va a haber un proceso, ¿no? Una etapa final que culmina en un mejor desempeño o menor desempeño, ¿no? Entonces, en la última participación, creo que era Rodrigo, no era Rodrigo, hablaba de al final, ¿no? ¿Voy a mejorar la relación con la otra parte o no? Evidentemente, siempre hay estos dos componentes al final del acuerdo negociado. He obtenido lo que necesitaba, ¿no? No voy a decir he obtenido lo que quería porque estaría equivocado. He obtenido mi interés. Y segundo, ¿cómo está la relación con mi contraparte, ¿no? En el caso de Marco como abogado, he cobrado mi mínimo, digamos que mi mínimo es 150, yo con eso estoy cubriendo mi tiempo, ¿ya? ¿He cobrado mi mínimo 150? Sí. ¿Lo tengo a mi cliente en un resultado, digamos, de desempeño conmigo mejor o menor? Mejor, porque él me ha bajado mi precio formal y va a seguir siendo mi casero, mi cliente fiel, que no está conmigo por la disminución, sino por mi servicio, obviamente, ¿no? Entonces, Marco, perdón. ¿Cómo estás? Te habla David. Quería, justamente en base a todo lo que estabas conversando ahora, no sé si eres alguien, tal vez te gusta el fútbol, la verdad en esa parte no comentamos mucho, pero creo que un caso de estos, que todo lo que hablas me suena a todo lo que pasó la semana pasada con Messi
y el Barcelona. No sé si te enteraste un poco del tema y de la solución. Y creo que es todo. A ver, lo que contanos a todos. Yo sé más o menos algo, pero contanosla. ¿Cómo tú has visto ese proceso de negociación de Messi? Bueno, antes que nada me disculpo si escuchan chillidos, gritos. Hoy día estoy con mis peques, así que toca por ese lado. Les comento que, bueno, el caso de Messi, para los que les gusta el fútbol, era un tema donde agarró y tiró el portazo, ¿no? Pero no tiró un portazo bien pensado en su momento, ¿no? Dijo, me voy y me voy, ¿no? Pero en este mundo de contratos, negocios, y el fútbol es un negocio, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, creo, de primera mano, ¿no? Y luego entró a un tema de negociación con sus abogados y el club, ¿no? Cosa de decir, me quiero ir, pero me quiero ir ya, ¿no? Entonces, pero el club tenía cláusulas, negocios, él mismo tuvo que aliarse de alguna forma, creo, la misma Liga Española para no dejarlo partir de una forma abrupta, ¿no? A otra liga para no perder temas de dinero, ¿no? Principalmente. Entonces, creo que el tema de la negociación fue tan importante para el club y para la misma Liga Española que se sentaron, creo, miles de abogados para ver por dónde salía todo y darle una salida, ¿no? Él, y una de las salidas era, si no mal recuerdo, que no juegue todo un año, ¿no? Te puedes ir tranquilo, pero no juegas un año, ¿no? Y decirle eso a un jugador creo que fue lo que más le dolía, porque vale por su marca, ¿no? Obviamente si alguien aquí quiere acompañarme en esta parte, tal vez algún entretelón que me haya perdido, pero al final agarra Messi y creo que agacha la cabeza un poco y dice me quedo, ¿no? Obviamente no sabemos los entretelones del me quedo cómo va, pero lo que tú dices es quién pierde y quién gana al final, porque si no tienes un Messi feliz jugando como le gusta el jugar, capaz no consiga nada en cuanto a lo que es copas, lo que le interesa al Barcelona, ¿no? O tal vez la negociación al resultado de que se va a ir gente que a él no le gustaba y tal vez va a armar algo mejor, ¿no? Pero no sé si alguien quiere ser, pero tiene que ver, creo que ha sido una de las negociaciones más importantes que me parece de la semana pasada, hablando de un tema futbolístico, y creo que para muchas personas, por lo menos lo han tenido que escuchar en la noticia, ¿no? En algún momento. David, un poco agregando lo que vos dices, yo creo que en el tema particular de Messi hay dos elementos. Un elemento que él se da cuenta que el próximo año el Barcelona entra en un proceso, digamos, futbolístico de recambio y que obviamente no va a aspirar a grandes cosas, o eso es la percepción de él. Y el segundo elemento también que es súper importante son las elecciones en marzo para la nueva directiva, ¿no? Entonces, creo que hay tanto el presidente como él han jugado sus cartas y en última instancia Messi podía irse, puede ser que juegue este año. Es más, había una oferta del Manchester City de darle 100 millones de euros más 3 jugadores que les venían bien al Barça, pero donde le han ganado, digamos, un poco la pulseta en la negociación, decirle, perfecto, te quieres ir, hazlo, pero no te vamos a facilitar que te vayas fácil y nos vas a tener que hacer un juicio. Entonces él ahí sí ha tenido que recular y retroceder, digamos, porque le ha dicho, yo no le puedo hacer un juicio, y ahí el malo de la película, al final de cuentas, va a acabar siendo yo, y no el presidente que no ha cumplido su palabra. En términos legales, ahí Marco, él tenía un contrato por año, que él tenía una salida única, o sea, él tenía una salida unilateral. Si él decía, yo me quiero ir, él se iba, pero él tenía que notificar al final de la temporada. Y obviamente esta temporada ha sido irregular, su cierre, entonces supuestamente él antes del 10 de junio debió decir, según la interpretación de la Liga y según la interpretación del Barça, que él se tenía que ir, pero obviamente el 10 de junio seguía las competiciones y él avisa a través de un burofax cuando queda eliminada la Champions que se tenía que ir. Ha sido súper interesante, como dice David, esta negociación, porque te muestra que cada uno va jugando y ahí, por ejemplo, te vas dando cuenta que a veces hay jugadores que no juegan solos, ¿no? Seguramente Messi juega él con su equipo, pero también juega con la afición detrás. Y obviamente el presidente, que hoy en día no tiene a la afición, no tiene el poder y todo, sí juega, por ejemplo, con un aliado sorpresa que ha sido la Liga, que ha dicho, yo no quiero que Messi se vaya por todo el marketing, todo la plata que genera a la Liga como asociación. Excelente, ¿no? Muchas gracias a los dos, David y Alejandro. Es un ejemplo súper interesante de
evaluación de la realidad, ¿no? Del punto número 1 esto obedece a la compilación de la información que existe. Y dentro de la información que existe, cuando uno analiza cuáles son los actores, ¿no? Hay actores visibles y hay actores invisibles. Hay actores que son formales y otros que son informales. Hay actores ocultos. Entonces, una de las formas para diseñar una estrategia de negociación es identificar quiénes están detrás del show, ¿no? En esto les voy a dar, la búsqueda de aliados que aparentemente no son aliados, pero que pueden llegar a ser aliados. En una de las clases, porque realmente los aportes vivenciales de los alumnos en esta clase son impresionantes, ¿no? Hablando del tema de la lectura de cuáles son los actores visibles, invisibles, en el esquema de completar el rompecabezas, decíamos precisamente que lo que hay que hacer es saber cuáles son todos los actores. Muchas veces, el que corta la torta no es el que habla, no es el que realmente puede generar una diferencia, sino otra persona, ¿no? En las negociaciones con los sindicatos, por ejemplo, en estas empresas a las que yo he colaborado, qué sé yo, hay una serie de fusibles que se van quemando en cuanto a actores, ¿no? En el tema de la planta hidroeléctrica de la que hablábamos ayer, la primera negociación con el comunario en el pueblo que queda a 5 horas de La Paz, digamos, la hace el superintendente, el ingeniero que está en la planta. Cuando el conflicto lo supera, va, digamos, el gerente de operaciones. Cuando el conflicto lo supera, va el abogado. Cuando el conflicto lo supera, va el gerente. Cuando el conflicto es demasiado grande, complicado, aparecen los que cortan la torta, que son los accionistas. Quiero hablar con los dueños, ¿no? Porque en el transcurso de todos estos fusiblitos que se van quemando, ¿no? Que se van cambiando, que se van quemando y cambiando y pones otro actor y este actor tiene más autoridad que el anterior y así sucesivamente, llegas al que corta el queque, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está en un proceso de negociación tiene que saber hasta dónde puede llegar y quiénes realmente son los que van a decidir, o sea, van a cortar el queque. Pero también hay aliados que son fundamentales, aliados que no son claramente identificables. En eso, un alumno una vez dio un ejemplo buenísimo de las negociaciones con su esposa. Típica relación conflictiva, él un poco se quejaba de la esposa que era muy complicada, muy renegona, muy caprichosa, qué sé yo, ¿no? Él decía eso. No voy a decir quién, es más, ni me acuerdo quién era, pero era su historia, ¿no? Y decía, es bien complicado llegar a acuerdos con mi mujer, es bien fregada, etcétera, la típica historia. Y decía, he encontrado increíblemente un aliado impresionante que me ayuda a que mi matrimonio sea pasable, ¿no? Y decía, esa persona es mi suegra. ¿Qué? ¿Cómo tu suegra? Que las suegras siempre son así y asá, ¿no? Hay chistes infinitos con las suegras, qué sé yo. Y decía, sí, porque una vez yo no podía llegar a acuerdos con su mujer, era a su manera o nada, ¿no? Y bueno, le contó a su suegra, así, no sé qué, un día que ya era mucho quilombo, y la suegra entendió desde la perspectiva de la mamá, ¿no? ¿Quién mejor que la mamá para conocer a la hija?
Entonces dijo, sí, esta mi hija, ya, la hija era mamá, era todo, casada, obviamente. Dijo, sí, esta es bien fregada, déjame a mí. La mejor aliada del amigo, ¿no? Entonces, una cosa es que el esposo esté negociando con su esposa, en este caso, ¿no? Y otra cosa es que venga la madre, otra mujer, además, ese es un factor importante en el tema familiar, sentimental, no sé qué, con la autoridad de la madre. Entonces, obviamente, sin que sepan, sin que la esposa, digamos, se dé cuenta, ahora este señor la tiene de aliada a su suegra, ¿no? ¿Cuál es el interés de la suegra? No es darle la razón a su yerno, sino hacer que su hija no se divorcie, hacer que sus nietos estén en una familia ordenada, unida, qué sé yo, varias cosas, ¿no? Y sabe cómo es la hija. Entonces interviene y el amigo, el compañero, ha encontrado su aliada perfecta, ¿no? No sé cómo estará ahora, hace tiempo que no lo veo, obviamente no le hago un monitoreo al tema, pero cuando él nos contó ese tema, fue ideal porque encontró un actor decisivo en un proceso conflictivo con su mujer, que era bien complicado, ¿no? Bien difícil. Volviendo al tema del proceso del conflicto, en este esquema que les estoy compartiendo, se reflejan estas cinco etapas, ¿no? De qué es lo que pasa con la materia prima de la negociación. ¿Cuál es el resultado que uno puede tener? Y aquí es importante ver las 5 etapas en el manejo del proceso del conflicto, ¿no? En la primera etapa, como ustedes ven, existe un tema de realidad, ¿no? O sea, ¿frente a qué estoy? Hay una contraposición o potencial contraposición, incompatibilidad entre las partes, ¿no? Por eso digo que la negociación sirve para prevenir o solucionar algo que ya ha reventado, ¿no? Entonces hay un choque o hay una idea de que va a haber un choque. En esta primera etapa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que haber una evaluación de los antecedentes, ¿no? Tiene que haber una compilación de información para ver frente a qué estoy. Y aquí entran 3 elementos importantes para evaluar los antecedentes, la historia. Conoce la historia y conocerás el presente. ¿Cuál es el nivel de comunicación que tengo con la contraparte, ¿no? Con los actores del conflicto? ¿Cuál es la estructura que ha determinado esta contraposición o potencial incompatibilidad con las partes? ¿Cuáles son las variables personales? ¿Cuál es la subjetividad que está determinando este eventual o ya presente conflicto? ¿Tengo una comunicación fluida? ¿Tengo las herramientas para comunicarme con la persona? Después vamos a ver que dentro del 90% de la subjetividad en la negociación, la comunicación, la percepción y las emociones son las 3 condicionantes de esa subjetividad. ¿Me comunico realmente con la persona? ¿Estoy oyendo o estoy escuchando? ¿Me están oyendo o me están escuchando? Una cosa es percibir un sonido y la otra es entender el mensaje de la otra parte. Una cosa es que me escuchen hablar, ¿no? El Marco está diciendo algo, no sé qué, yo ahorita estoy haciendo macroeconomía. Otra cosa es que estén entendiendo el contenido educativo que quiero transmitir.
¿no? ¿Hay comunicación efectiva? ¿Cuál es la estructura que tengo con las partes involucradas en la negociación? ¿Es una estructura basada en un antecedente positivo, negativo, neutro? ¿Cuáles son los actores, ¿no? ¿Por qué tengo el conflicto con mi esposa? ¿Cuál es el antecedente? ¿Puedo utilizarla a la suegra, como el caso del amigo? ¿No? Esa es la etapa número 1. En la etapa número 2, y este es el tema, digamos, de la subjetividad, del manejo de la subjetividad, tiene que hacerse un análisis para objetivizar esa etapa 1, ¿no? Tengo que conocer a ciencia cierta y hacer una personalización de lo que ocurre en la interacción con las partes que van a negociar o que forman parte del conflicto, ¿no? ¿Cómo percibo el conflicto? ¿Cómo siento el conflicto? Y lo mismo en las otras partes. ¿Qué están viendo? ¿Cómo me evalúan? ¿Qué creen que deberían obtener? ¿Saben la diferencia entre querer y necesitar? ¿Entre interés y posición? ¿Qué es lo que ocurre? Y en función a eso, yo voy a definir cómo voy a afectar, cómo voy a intervenir en esa realidad, ¿no? La etapa de intenciones. ¿Cómo voy a manejar el conflicto? Y acá en este manejo de conflicto entran básicamente los 5 estilos del negociador. Voy a ser competitivo, voy a ser boina verde. Esa es la definición del estilo de negociador más duro, más fregado, ¿no? A mi manera o nada. A mi manera o nada. Te tengo que ganar porque eres mi enemigo. Ese es el boina verde. Hay una intencionalidad basada más en posición que en interés. La otra modalidad es la colaborativa, ¿no? Voy a buscar un win-win, un ganar-ganar entre las partes. La otra es buscar transacciones. Voy a dar en la medida que me des. La otra, que es una de las más graves, es el estilo evasivo del manejo del conflicto, ¿no? Pensar que el tiempo va a solucionar las cosas. Amigos queridos, el tiempo nunca soluciona nada. En términos de negociación, en términos de conflicto, Marco, una consulta. No es la solución para un conflicto, ¿no? Entonces, para terminar este concepto, el estilo evasivo yo creo que es el peor, porque deja las cosas abiertas, es como dejar una herida abierta, ¿no? No amputas ni curas, la dejas abierta y las cosas abiertas se pudren, ¿no? Entonces, la última intención de manejar la realidad es bajo el estilo obsequioso que les decía del negociador, es ser complaciente. Para mí, es mejor regalar algo, pero tomar una decisión, ¿no? No te voy a reclamar esto, es asunto sellado, a partir de ahora seguimos adelante, te lo regalo. Pero has tomado una decisión, has evaluado y has cerrado un tema, has cerrado un conflicto. El que evade el conflicto es como que mantiene su derecho al reclamo, no soluciona el conflicto y deja que el tiempo lo solucione. Entonces, estas intenciones para manejar el conflicto forman parte de la etapa 3, ¿no? Perdón, ¿quién quería intervenir? No vi. No, Marco, te quería preguntar lo siguiente. Si bien obviamente la falta de decisión no es buena, se da mucho que en las negociaciones a veces la gente gana tiempo retrasando una negociación o abordando un problema
justamente para en ese tiempo mejorar su posición. O, no sé, yo tengo 10 problemas o 10 negociaciones pendientes, entonces esta es la más dura y la pateo para una vez que resuelva con los más fáciles. Eso también no pasa, más allá, digamos, del perfil del huidizo, que al final de cuentas es un mal perfil porque obviamente nunca asume y después obviamente cuando lo acabas agarrando por la personalidad acaba cediendo cualquier cosa, pero el tiempo en el factor negociador también, el manejo del tiempo es importante para ya sea ganar o vos sabes que la otra parte está en un momento complejo y también para querer abordar o poner sobre la mesa la negociación. Tú estás hablando de algo muy interesante que hemos visto ayer, que es el manejo del tiempo, ¿no? El manejo del tiempo como alguien está con el micrófono. Sí, profesor, solamente acotando a ese ejemplo donde el tiempo es determinante. Ajá. ¿Sí? Rufo, se ha desactivado tu micrófono. ¿Aló, profesor, me escucha? Sí, ahora sí, dale. ¿Aló? Ya, le decía justamente a lo que decía el compañero sobre el tiempo en donde, por ejemplo, al menos justamente un hecho que ha ocurrido en Santa Cruz sobre un atraco, por ejemplo, a la joyería Eucronos, donde el tiempo ha sido determinante para poder entrar en una negociación justamente con las personas que habían asaltado. En este caso, me salta la pregunta, ¿qué aptitudes debe tener un negociador en un escenario de crisis policial, en este caso, sabiendo de que en el último recurso, en esos casos, es salvar la vida de las personas? Entonces, ahí el tiempo ha sido determinante porque lamentablemente no sé si se ha tomado la decisión correcta porque ha habido pérdidas humanas, en este caso, ya sea de un lado o del otro. Entonces, ahí un factor determinante ha sido el tiempo y también un actor ausente, creo que en ese escenario trágico que ha sucedido, por ejemplo, en Santa Cruz, ha sido que lamentablemente no hubo un negociador y por eso le preguntaba qué perfil o qué aptitudes debe tener un negociador en esos escenarios críticos. No, muchas gracias. Este es un tema súper importante y forma parte del material que vamos a ver luego del ejercicio del caso, ¿ya? Es absolutamente importante aterrizar los límites y los ámbitos de aplicación de la negociación. Esto ligado a las pseudo negociaciones que hemos hablado hace un momento. Vamos a ver un video y vamos a hacer una reflexión sobre un tema policial en Bolivia, pero después del caso. Te pido por favor que dejemos este tema porque tengo material específico para resolver este asunto. Yo he capacitado en varios cursos a la policía boliviana en negociación en caso de conflicto, en caso de violencia armada, ¿no? Entonces tengo algunas herramientas ahí que voy a compartir con ustedes, ¿ya? Pero dejaremos eso para ese momento. Déjenme terminar con este asunto del manejo de la explicación de las 5 etapas de la negociación. En esta etapa 3, como les decía, ¿ya? Hay una tendencia natural de que cada uno de nosotros tiene una tendencia, tiene marcada en forma predeterminada, digamos, una predisposición específica a uno de estos 5 estilos.
Hay un cambio continuo y hay una mejora y también hay una disminución de capacidades de negociación. Es verdad, ¿no? Hay gente que a veces tiene experiencias muy malas que al final determinan que su inclinación en aspectos de negociación llegue a ser muy evasiva en el tiempo, ¿no? Hay frustraciones, hay traumas dentro del esquema de la negociación y también hay esquemas muy positivos que ayudan a que las personas mejoren sus estilos, ¿no? Entonces hay una tendencia natural. Lo importante es que ustedes estén conscientes de estos estilos y que puedan adaptar los estilos a las situaciones, ¿no? Hay un margen de modificación y adaptación de estilos. No es como un aparato de televisión que uno cambia el canal 4 al canal 5. No es así, obviamente. Es algo bien subjetivo, lleno de el tema de las posibilidades naturales que tiene la persona, el perfil psicológico, la experiencia, la preparación, muchas cosas, ¿no? Pero uno, cuando tiene conciencia de estas cosas, cuando las sacas cuando las pones en tu esquema mental, las materializas, digamos, en tu mente, has avanzado un 80%. Entonces tú dices, a ver, en este caso, con estas personas, con este conflicto, tengo que ser boina verde. Tengo que ser boina verde porque para alcanzar el interés que tengo, no hay otra forma que ser boina verde, ¿no? Entonces esta es una de las tácticas también de modificar los estilos de negociación, adaptar los estilos de negociación. Una táctica bien interesante, por ejemplo, es una estrategia dura de negociación, es pretender ser muy duro en algo, ya un hardball, ¿no? En una negociación, y después, sin motivo alguno o encontrando un motivo así baladí, tener un estilo de negociación muy bueno, ¿no? En el cual generas un sentimiento de que estás mejorando la relación con la otra parte. Eso es importante y es digamos, interesante analizar, porque si somos víctimas de esa táctica dura, nos van a hacer creer que estamos ganando, cuando no es así. ¿Ya? Ahora, yo voy a negociar de una forma, qué sé yo, con las personas que quiero especialmente, de una forma complaciente, ¿no? Con mi familia, por ejemplo, ¿no? Es mi estilo, es lo que yo decido. Ustedes tendrán sus propias formas de decidir. Con mi mami, ¿no? Mi mamita querida, la mayoría de la gente va a ser complaciente, ¿no? No le vas a cobrar hasta el último centavo de alguna cosa que hayas hecho. No vas a negociar como negociarías con tu proveedor en tu negocio, ¿no? Con tu cliente, obviamente que no. Tienes un estilo de negociación diferente. Si un hijo es boina verde con sus papás, pucha, hay un tema estructural ahí complicado desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, es súper importante, digamos, sacar estos elementos que están en un plano bien subjetivo, porque tienen un resultado decisivo en la última etapa. Por eso, en función a esta decisión de la etapa número 3, tenemos un comportamiento, ¿no? Un ataque a la realidad. Después de haber estudiado, haber analizado, vemos el cuerpo y le metemos el bisturí. Intervenimos en la situación. Y obviamente al intervenir hay una reacción, ¿no? O sea, te vas a encontrar ahí con que haces el corte y era el lugar donde había que hacer el corte para sacar el quiste. Pero también puedes tener una reacción adversa, ¿no? Puedes cortar mal, puedes destrozar un nervio, puedes destrozar un músculo.
puedes infectar la zona, puedes dejar la gasa. Siempre utilizo estos ejemplos médicos. Estás interviniendo en el conflicto con el estilo de negociación que has definido. Entonces, eso desemboca en una reacción, ¿no? Hay siempre hay una causa y un efecto, o una secuela de la causa. Y en el tema de el análisis del conflicto bajo la negociación, va a haber un mejor o un peor desempeño con el grupo, con la gente que esté interviniendo en este proceso. Y este resultado de la etapa 5 es parte de la evaluación del resultado del proceso de negociación y del proceso de los objetivos, digamos, de los resultados obtenidos en el acuerdo, si se llega a un acuerdo. ¿Ya? Este es un esquema que resume lo que hemos estado hablando un poco. Vamos a ver lo que es el conflicto desde un punto de vista, digamos, de análisis de la subjetividad, después de ver nuestro caso, ¿ya? Pero quisiera también que vean ustedes el esquemita que está ahí abajo. Es una especie de iceberg, ¿no? Hay una roca, digamos, imagínense que esto es lo que ha hundido al Titanic, ¿ya? En toda negociación existen los aspectos formales e informales. Ustedes ven ahí una línea azul que divide lo formal de lo informal. Lo formal es lo que se ve, exactamente lo del iceberg, ¿no? Eso yo he visto, esa puntita la vio, a los que han visto esa película del Titanic, avistó con el que estaba subido en el poste, creo que se llama carajo, estaba subido en ese poste del barco y avistó la puntita, ¿no? El aspecto formal. Hay hielo, cuidado, pero lo que no se veía era la parte de abajo, los aspectos informales, ¿no? Toda esa parte subjetiva que es como un lodo que te va a detener un proceso si no sabes manejarlo, si no sabes que existe. Primero tienes que saber que existe y tienes que saber intervenirlo, tienes que saber manejarlo, ¿no? ¿Cuál es la parte formal que uno ve, ¿no? La parte formal que uno ve son las cosas que son obvias, ¿no? Son los aspectos organizacionales que se ven con facilidad, ¿ya? La estructura formal, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la estructura formal en la negociación de esta empresa en el campo? El superintendente. Después del superintendente viene el gerente de operaciones. Esa es una estructura formal. Son las personas que tienen la autoridad formal, o sea, que representan a la empresa para negociar algo. Pero puede ser que esta persona en lo personal tenga muchas deficiencias o no tenga el temperamento o la personalidad o la capacitación para negociar. O puede que tenga intereses personales en la negociación, ¿no? Una agenda particular. Entonces esa persona, si ustedes la conectan con la parte de abajo, aunque sea el jefe, aunque sea el gerente, aunque sea el superintendente que está frente a nosotros, está sujeto a una serie de cosas que están abajo, que no se ven necesariamente cuando me presentan al gerente financiero. ¿Qué pasa con ese gerente financiero en cuanto a su persona, ¿no? Este sujeto es objeto de una serie de sentimientos, ¿no? Puede que realmente él no tenga afinidad conmigo. Puede tenerme rabia, puede tenerme resentimientos, puede tenerme celos, puede estar en un estado de conflicto. Él mismo puede tener conflictos personales, ¿no? Estos sentimientos puede tener valores diferentes a los míos.
Esto refleja ciertas actitudes, cómo lee la interacción personal y bueno, todo lo que ven ustedes ahí, ¿no? El tema, por ejemplo, de las creencias religiosas, los estigmas, los traumas, las frustraciones, las motivaciones personales que pueda tener, la capacidad que tenga de comunicarse esta persona. ¿Ya? Vamos a ver en la parte perceptiva, en el análisis de la subjetividad, que hay gente que por ejemplo, puede comunicarse mejor verbalmente. Hay otra gente que prefiere la comunicación escrita, ¿no? Que tiene atención dispersa, no puede, o sea, cuando está negociando contigo, está pensando en el problema con su esposa, está pensando en el banco, está pensando en que tu peinado es lindo, es feo, ¿no? Entonces la comunicación realmente te oye, pero no te escucha, ¿no? O sea, ve que estás moviendo los labios, ve que hay sonidos, percibe sonidos, pero realmente no entiende el mensaje, no tiene la capacidad de comunicación o no puede expresarse adecuadamente. En el tema de la negociación, la parte de arriba es muy fácil. Es muy fácil ver metas, objetivos. Generalmente se tratan cosas de qué quiere la otra parte, cuáles son las condiciones, ¿no? Cuánto tiempo tengo. Esas son cosas sencillas. El verdadero trabajo es ver lo que está debajo del iceberg. Lo que queremos evitar es que el barco pase muy cerca, rozando, digamos, la parte formal, y que por abajo se perfore, porque habían habido un montón de temas informales, subjetivos, que yo ni me molesté en averiguar. Entonces, esta es la aproximación a la realidad, a la esquematización que tiene que haber de una negociación para evitar o solucionar lo que se llama conflicto para nosotros. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Fantástico. Entonces... Profesor, solo un comentario. Acá está justamente la preparación de la negociación, ¿no? El error más grande sería ir sin tener el análisis correcto de qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiere el otro, cuáles son cuál es la zona de negociación, hasta dónde puedo ceder yo, qué estoy dispuesto a perder en favor de que la relación permanezca a largo plazo, como decíamos hace un momento, o de que sea una negociación al final que nos deje a ambas partes contentas, ¿no? Que ambos ganemos, y que analicemos también todo lo que se ve formalmente y también las partes que no las conozco, ¿no? Pero hacer una anticipación de poder entender toda la situación para que me pueda recién sentar a la mesa de negociación y tener una posición ganadora, ¿no? Absolutamente, no lo podía resumir mejor. Ese es el tema. Ese análisis tiene un círculo virtuoso de analizar, de conocer la realidad, de analizar la realidad, tomar una decisión e intervenir la realidad, ¿no? Y ese esquema realmente se aplica a todo. Lo demás es una improvisación, lo demás es una adecuación de cosas, es simplemente tener reacciones, es reaccionar a un estímulo. El círculo virtuoso de la intervención en la realidad tiene que obedecer a esos 4 cuadrantes. Eso lo vamos a ver en un cuadrito que tengo ya para la generación de opciones en la negociación, que es el mismo que se utiliza para la estructuración de la negociación, ¿no? Yo no puedo tener una estrategia, como les decía ayer, si no he hecho esta evaluación, si no he pasado este círculo en sus 4 cuadrantes.
conocer realidad, analizar realidad, tomar una decisión, intervenir nuevamente en realidad, ¿no? Eso lo vamos a ver. Muchas gracias, Mónica. Ahora quiero moverme al tema del ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer nuestro primer caso. En esto quiero darles una recomendación súper especial. Y es realmente el hecho de que le saquen el mayor provecho a este ejercicio, a que se pongan la camiseta, ¿no? Somos varias personas. En este momento, cuando hagamos el ejercicio, muchas pueden ir, como yo, que no tengo que hacer el ejercicio, yo voy a ir a prepararme un sándwich, ¿no? Si ustedes necesitan hacerlo, vayan. Pero hagan este ejercicio. Es el primer ejercicio de la clase y es una interacción que tiene que hacerse en pareja. O sea, una persona contra otra persona. ¿Ya? Nosotros ya hemos dividido, Tatiana, como siempre tan eficiente, se ha encargado de asignar quién es quién en este ejercicio. El ejercicio se llama Juan. Juan va a interactuar con el supervisor. Acá Tatiana ya asignó quién es Juan y quién es el supervisor de Juan en todo el grupo, en todas las personas. Entonces yo le cedo la palabra a Tatiana para que les explique la mecánica del ejercicio, por favor. Gracias, Marco. Bien, en el menú de personas que tienen en el curso van a poder ver qué rol se les ha asignado. Entonces, lo que tienen que hacer es trabajar en parejas, como les dice Marco. Por ejemplo, Daniela con Víctor, David con Mónica, y así sucesivamente, ¿no? Oscar con Alejandro, Stephanie con Cristian, Ivonne con Alejandro, Miriam con Álvaro, Catherine con Ademar, Kevin con José Luis, Eliana con Phoebe, Magalí con Rufino, y así sucesivamente. Entonces, en el menú de evaluaciones estoy habilitando sus roles. Solamente van a poder ver el rol que se les ha asignado. Así que una vez que lean el rol, por favor, vayan al menú de conferencias. Pueden crearse una conferencia ustedes entre parejas. Le pueden poner aquí el nombre de, no sé, Mónica con Víctor, por ejemplo. Le dan la opción de actualizar y pueden comenzar su propia sesión de conferencias. Abajo, al invitar a los miembros, pueden elegir a su pareja para que solamente sea el área de negociación entre ustedes, ¿ya? No sé si me han escuchado bien. ¿Aló? Sí, Tati, muchas gracias. Okay. Excelente, Tati. Lo que vamos a hacer entonces es, como hay el tema de la interacción entre las parejas, entre las diferentes parejas, les vamos a dar un periodo de 20 minutos para que cada parte lea el documento, ¿no? Juan tiene sus instrucciones particulares y el supervisor tiene sus propias instrucciones. Obviamente, la idea es que Juan lea su rol, el superintendente lea su rol, y en función a eso, cada uno de ustedes se ponga la camiseta de Juan y el otro la camiseta del supervisor. O sea, tienen que hacer el juego. Por favor, esta es una recomendación especial, ¿ya? Yo sé que pueden en este momento aprovechar para ir a ver a sus hijos, para ir a hacer un queque, para hacer la tarea de otra materia, para darse una ducha rápida.
para jugar PlayStation con mi hijo. Yo les recomiendo y aconsejo que aprovechen esta oportunidad. La lectura de un libro de negociación no se compara a la vivencia de los ejercicios y los casos de negociación que yo escogí para esta clase. La vivencia, la interacción es fundamental. O sea, ustedes tienen que vivir el tema. Por favor, les ruego, es como que te expliquen cómo se siente estar en una montaña rusa. El libro te puede explicar. Gran velocidad, caída libre, emoción. Pero la persona que no se ha subido a la montaña rusa no sabe lo que es la montaña rusa. ¿Ya? Tienen que estar en la montaña rusa, tienen que vivir esa sensación, y ustedes están en este taller, en este curso, para aprender haciendo. O sea, tienen que poner las manos en la masa para hacer la pizza. De eso se trata. Eso, quiero que aprendan a hacer la masa de la pizza. Estamos poniendo harina, estamos poniendo sal, levadura, ahora hay que amasarla. Solo así se va a aprender cuál es el punto de la masa, ¿no? Entonces, en este sentido, por favor, pónganse la camiseta. Aprovechen, hagan lo que tengan que hacer, alguna cosita por ahí, pero hagan el ejercicio a conciencia. Interactúen. Viví ser Juan, o Juana, si eres mujer. Viví el tema, lee, comprate el rol, ¿ya? Y lo mismo el supervisor. Comprate el rol del supervisor. Es una historia muy cortita, es ni siquiera una página entera para cada uno de los roles, ¿no? Pero vivan ese rol. Y después de leer el documento, dense unos 3 minutos, 5 minutos para leer, para hacer algo, y después interactúen con cada una de sus parejas, esto es en parejas, y vivan el rol. Lo importante va a ser después el análisis que vamos a hacer al volver a la clase. El wrap-up, o sea, cómo vamos a analizar el después, ¿no? ¿Messi ha jugado o no ha jugado? ¿Qué ha hecho? ¿Ha recibido pases de alguien o no? ¿Se ha movido? Estaba, qué sé yo, todos los movimientos en campo de juego, ¿ya? Entonces, Tati, otra vez, por favor, tú les asignas los cursos, el tema mecánico, y nos encontramos nuevamente en 20 minutos. Las parejas son de acuerdo, profesor. ¿Perdón? Las parejas son de acuerdo a la lista. Las parejas son de acuerdo a la lista. Sí, por favor, no me digan yo quiero estar con mi amigo. No desordenemos.